Eso es todo, no tengo nada más. Yo escasamente yo sabía leer y escribir y sé inglés porque viajé, pero eso es todo. Ahí llegan mis conocimientos académicos, se mueren, bueno, quizás no, cuando estudié el asunto de patrón deportivo. Que por cierto les decía, esto es de lo único que yo me he graduado en mi vida. Y sin embargo, pues operó ese don maravilloso, esa capacidad para entender la palabra y para relacionarla una con otra y para poderla transmitir. En otra ocasión les contaré cómo fue que el Señor pues me inquietó y me hizo saber acerca de la Biblia textual. Carlos, pero no nos contó esa anécdota que alguna vez usted refirió de que lloraba por todo. ¿Cómo fue eso? Bueno, sí, una vez sí, el Señor pues me habló por su palabra y entonces eso es gracia de Dios, ¿no? Estuve 5 días y 5 noches prácticamente sin dormir y sin comer, no, es que no tenía hambre, me tomaba un poco de agua o un vaso de jugo, pero cuando llegaba a la mesa entonces todos me miraban, los miraba a todos y sentía la presencia del Señor, la bendición del Señor era tan grande allí que esos 5 días y 5 noches pues no podía sino adorar a Dios y glorificar a Dios y sentir el amor de Dios de manera permanente. Eso que uno siente a veces por momentos, por segundos, bueno, Dios me dio la gracia de una vez, que también nuestro hermano Ignacio Guevara nos decía que él hacía unos años, pocos años, ¿te acuerdas que nos comentaba que se levantaba en la mañana, a las 4 de la mañana, y adoraba por algunos momentos a Dios, y era la cosa más maravillosa, la comunión que tenía? Bueno, esto fue algo precioso, y me invitaba, cuando me ponía en la mesa, los miraba todos, me ponía a llorar, y me iba de nuevo para el cuarto, y me quedaba allí orando y adorando a Dios, y hablando con Dios, sintiendo su presencia, disfrutando su presencia. Yo supongo que esto va a ser algo parecido en el cielo, ¿no? O mejor, lógicamente. Claro, llegaba usted a compartir el almuerzo con la familia, y de repente se ponía a llorar, se tenía que parar e irse a encerrar. Luego por la noche venía, Carlos, ¿quiere comer algo? Y se ponía a llorar. No le podían mirar ni hablar porque se ponía a llorar. Sí, y me pasó también con un joven que un día me enteré que era el hijo de un famoso capitán de la compañía donde yo trabajaba, francés, y me enteré que tenía cáncer. Y yo ya tenía tiempo que no trabajaba en la compañía, ni nada, ni trabajaba, ni nada de eso. Perdón, Carlos, una línea aérea, ¿no? Capitán de vuelo. Sí, un capitán de vuelo de 747, o sea, una persona con un cargo importante. Y por cierto, mi vida de sindicalista siempre estuvo en contra de los pilotos, de las prerrogativas que tenían, de sus abusos que tenían hacia las aeromosas, etcétera, etcétera. Tengo que recordarte que yo era tripulante de cabina, que era mayordomo, pues era mesonero a bordo. Era un mesero, pues. Entonces, lo que quiero decir es que no era unas personas que me eran simpáticas en la carne. Carnalmente. Entonces un día, orando al Señor para dormir, antes de dormir, le digo a mi esposa, vamos a pedir por el hijo del capitán, fulano de tal. Me dice, sí, está bien, pidamos. Cuando empiezo a orar, Donizetti, empiezo a sentir amor por esa persona. Óyeme bien, amor. Un amor. Y el amor se convierte en lágrimas, y las lágrimas se convierten rápidamente, ¿no? Se convierten en sollozo, en gemidos indecibles.
de tal manera que me empiezo a esconder debajo de la cama y a moquear allí y a llorar, pero ya una cuestión perdida toda la vergüenza, ¿me comprendes? El miedo escénico que tienes, ¿verdad? De hacerla, porque hay cosas que tú dices, bueno, pero esto es, no quiero hacer el ridículo, ¿verdad? Bueno, entonces empiezo a llorar y a interceder, y era de nuevo ese puño, pero era un puño de intercesión, de amor, que yo sentía que el Señor me estaba oyendo allí, indiscutiblemente me estaba oyendo. Entonces, como no, porque era la primera vez que me pasaba, yo tenía no creo que llegaba a 3 meses que había creído en el Señor. Entonces, llamo imagínate tú, llamar a la compañía aérea para pedir el número de teléfono del capitán. He sido despedido por sindicalista. ¿Cómo me van a dar a mí un número de teléfono privado de la casa de un capitán? Bueno, era absurdo. Bueno, ahí llamé, la secretaria que estaba me conocía, me dijo, espérate a ver si te lo consigo. ¡Pum! Y no habían pasado 1 minuto que me dio el número de teléfono. Entonces le dije a mi esposa, debe ser que quiere que vayamos. Llamé al pastor con el cual él me estaba ayudando a dar mis primeros pasos en el Evangelio, el hermano Abraham Anse de Venezuela, de Caracas, que ya partió con el Señor. Le digo, Abraham, me pasó esto y esto. Me dijo, eso es intercesión. Me dijo, a lo mejor hay que verlo porque el Señor lo puede sanar. Entonces dije, bueno, yo tengo el teléfono aquí, lo voy a llamar. Entonces llamé con mucha confianza, con mucha fe. Miren, ¿cómo está, capitán? ¿Cómo le va? No sé si se acuerda de mí, yo soy Carlos Fuchán. Sí, ¿cómo está, señor Fuchán? ¿Cómo le va? Bueno, bien, mire, usted sabe que, le dije sí, usted sabe que yo era ateo y ahora he creído en el Señor, y el Señor me ha puesto un deseo de hablar con su hijo, de orar por él, de hablarle de Cristo. Entonces me dice el papá, querido amigo, yo le agradezco mucho, pero nosotros tenemos en nuestra familia un obispo que está aquí, ya está a cargo de la parte espiritual de mi hijo. Él no quiere ver a nadie, está encerrado, no está muy triste porque creo que el muchacho tenía 18 años y tenía cáncer terminal, le faltaban algunas semanas para morirse. Entonces, lo único que se me ocurrió decirle a Donizetti fue, bueno, dígale usted si quiere hablar conmigo, yo le dejo el teléfono y si quiere, ahí lo tiene el teléfono. Y colgué. Y no entendí, dije, Señor, pero no entiendo para qué me has hecho esto y ahora no puedo verlo. Y estando ahí parado, meditando frente al teléfono, suena el teléfono. Y era el capitán. Y me dice, caramba, señor Fuchán, yo no sé qué pasó, pero mi hijo sí quiere hablar con usted. Bueno, entonces llamé al pastor y nos fuimos. Claro, yo creí que el Señor lo iba a sanar. Entonces llegamos y le predicamos al Señor. Él recibió la palabra, él aceptó a Cristo en su corazón. Dios había preparado eso como si fuera la reunión de Cornelio, pues. Y a los 7 días exactamente se murió, partió con el Señor. Yo no comprendí eso. Yo en ese momento no entendí que lo que quería el Señor era que recibiera el testimonio para salvarlo, no para sanarlo. Entonces me quedé muy triste y tardé algunos años en entender eso. Yo era quería que Dios actuara en la parte física más que en la parte espiritual. Era novato en las cosas de la fe, pues. Entonces ese fue un día que fue muy precioso porque sentí el amor de Dios que puede tener. De manera que cuando mi madre me hablaba del ministerio de intercesión, yo la comprendía. Dice, por ejemplo, mi mamá me decía,
¿tú crees que yo te quiero a ti? Le dije, sí, yo creo que tú me quieres, porque claro, yo soy hijo único y yo he recibido pruebas del inmenso amor que me tenía mi madre a mí como hijo único y las cosas que ella llegó a hacer por mí.